mis aditos como, hola, como, te pienso sin conocerte. Y yo, ¿quién es este? Amigo, calmado. Y ese mismo día estábamos conversando, y yo, hola, ¿cómo vas? Ahorita hablábamos, ¿qué tal cosa? Oye, te voy a decir algo. Sí, dime, es que te soñé. No. Yo tuve muchas luchas en mi pasado con conversaciones, pues, secretas, así, con el tema sexual y todo eso. Y pasó con el momento de que Ale me pilla en una de esas conversaciones y pues fue durísimo. Todos tenemos una historia que contar. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Esencia Podcast. Gracias por nuevamente conectarse con nosotros. Habíamos estado un poco perdidos, pero bueno, en algún momento contaremos una parte de otra historia que tenemos por ahí. Pero hoy tenemos unos grandes invitados, unos amigos. No nos conocemos hace mucho, pero los considero ya unos amigos. Y para mí es un gusto presentarles a Ale y a Milo. Bienvenidos, ¿cómo han estado? Bien, buenas noches. ¿Cómo van, muchachos? Muchas gracias por invitarnos. Mau ahí, que con todas las de la ley nos hizo el llamado y bueno, aquí a contar algo de más. Eso está muy bien. A mí siempre me ha causado curiosidad de ustedes. ¿Por qué se llaman Ale y Milo? Ah, ok. Cuéntanos esa historia. Yo también le he preguntado lo mismo. No, yo siempre he sido como de cosas que diminutivas. Ah, ya. Entonces, si se da cuenta, no le digo Mauricio, sino Mao, Pau, así. Okay. Entonces, en el Facebook anteriormente yo era Milo Free. Bueno, entonces cuando ya empezamos el tema de la fotografía, siempre pues nos casamos, todo eso. Y dijimos, bueno, ¿cómo le llamamos a la empresa y qué tal? Entonces, no, pues finalmente Ale y Milo era como lo que más pegaba porque fue otro nombre, pero no, eso no pegó. La gente se enredaba mucho. Sí, como así que Ale Milo, yo no sé qué. Ale Milo. Entonces dije, no, Ale y Milo, fotografía. Entonces ahí quedamos Ale, Alexandra y Camilo, prácticamente. Ok, pero chévere. Entonces ustedes tienen una empresa de fotografía, ¿y qué más hacen? Bueno, yo en este caso soy barbero. Ya hace más o menos 15 años, yo soy de Bogotá y allá aprendí. Mis tíos son peluqueros hace mucho tiempo. Y ahí inicié la barbería, yo soy barbero y ya cuando estamos con Ale... después de que nos casamos. Emprendo lo de fotografía. Ah, chévere. ¿Y qué tal es la experiencia de fotografía? Muchas bodas, ¿cómo les va con eso? Digamos que cuando empezamos no sabíamos ni para dónde íbamos. Porque cuando yo inicié la fotografía, Ale fue la que dijo, uy amor, pero tú tomas fotos bonitas, ¿por qué no vendes tus fotos? Y yo, ¿pero qué? No, pues abra una página, Instagram, que es lo que se mueve. Sí. Y ahí empezamos y ahí fueron preguntando. Me acuerdo que el primer trabajo fue a un producto, no sabía ni cuánto cobrar. Entonces fue como la venta de un producto, entonces que una foto, y bueno, ahí empezó el mundo de la fotografía un poquito más en trabajo, porque yo hacía empírico, en la iglesia, donde estuviéramos compartiendo, amistades, hacíamos fotografía, en la calle, street, de todo. Y ya empezamos a hacer fotografía de eventos, fue porque empezó a salir. Oye, ¿tú haces fotos de eventos? Sí, no, yo hago esto. ¿Cuánto cobran? Tanto. Ahí inició, de la nada. Ok, pero hacen un muy buen equipo como esposos y eso es lindo, ¿no? O sea, que puedan trabajar juntos. Alguna vez, no, hace como 3 meses los vi trabajando juntos. Y me impresionó cómo ya con las miradas se entiende que el que quiere el otro, ¿cierto? Sí. Entonces yo ya lo vi que Camilo miró a Alexandra así y no, quiero la luz de tal manera, ¿no? Sí, entonces me impresionó un poco esa conexión que ya tienen. Y bueno, ¿y ustedes cómo se conocieron, Alexandra? Cuéntanos cómo se conocieron ustedes, hace cuánto se conocen, bueno, en qué momento se casaron. Bueno, nos conocemos hace 13 años, desde el 2012. Que nos conocimos. Realmente fue Camilo el que me vio primero. Pues yo no lo había visto, él me empezó como a echar el ojito por ahí. Pero yo no lo conocía. Entonces él empezó como a buscarme, más que todo fue como la parte del que empezó como a buscarme por redes, como, bueno, ¿cómo se llama esta chica? No sé qué, y empezaba a escribirme.
Y empezaba a dejarme como mensajitos como, ay, hola, como, ay, te pienso sin conocerte. Y yo, ¿quién es este? Amigo, calmado. Sí. Y yo, ¿qué? Pues yo no le contestaba, yo, pero raro, y me dejaba comentarios en las fotos, como que eres un angelito. Yo, no, lo tenía en Facebook, ¿y yo por qué lo tengo? Bueno, el caso es que después, una noche fue que me escribió, en Facebook como, hola, ¿cómo estás? Y bueno, ahí empezamos como a hablar, Entonces me dijo, no, mañana, ¿por qué no salimos mañana, damos una vuelta, no sé qué? Entonces yo, ay, ¿será que sí? Que era Restrepo, ¿cierto? Era Restrepo. Vamos a dar una vuelta, como a caminar. Le dije, ¿le gusta la naturaleza? Sí, no, vamos a andar por allá. Pasamos por un río. Sí, pues digamos, en ese momento yo estaba en el colegio, o sea, yo tenía 17 años, estábamos... Estaban chiquis. Sí, ya pasado. Y pues en eso yo dije, no, ¿será que mis papás me dejan? ¿Será que...? Bueno, yo dije, bueno, sí, les pedí permiso a mis papás, él me recogió al otro día y así empezamos a hablarnos, a conocernos, a charlar. Y ese primer día que se vieron que uno siente cosas raras en el estómago, ¿no? Esos nervios que dan. Lo que pasa es que cuando yo vi a Ale, fue chistoso. Yo montaba tabla y me hablaron de la rampa ahí en el Jordán. Entonces fui a montar y yo bajaba, yo no conocía a nadie, recién llegado Bellao, y Ale pasaba. Y pues físicamente yo tuve un ideal y un gusto. Okay. Cuando yo veo a Ale, yo, ella es el amor de mi vida. Sí. me flechó así, pero pues ella no me vio ni nada. No, yo no lo hice. Y quedé con eso. Entonces, cuando trajimos la peluquería, entre conocidos, pregunté si conocía a una muchacha así, asasa, y di con el chiste, entonces la encontré, la busqué pero por amigo, Facebook. Usted estaba, pero... Sí. Lo que pasa es que como, digamos, en el colegio que yo estudiaba, o sea, esa era mi ruta, y entonces a mí ya me conocían muchas personas porque yo llevaba mucho tiempo estudiando en ese colegio, okay. Entonces, claro, ya nos conocíamos muchas personas, entonces Camilo fue como preguntando y ahí fue que obtuvo la información. No, y chistoso porque yo no era así, o sea, siempre me daba pena, okay. O sea, como que yo quería estar metiendo por allá la mano en lugares, nada, pero fue como esa intención, no quiero conocer a esa persona, quiero conocer a esa persona, y me metí en la mente eso, entonces por eso le dije a ella, como dijo, vale, te pienso sin conocerte, porque yo la pensaba y sin conocerla, yo pues... Entonces fue un gusto ahí, como dicen por ahí, ese amor platónico. Sí. Por gusto, pues obviamente físicamente me gustó mucho y yo, ve, chévere. Y ahí fue cuando ya empezamos a hablar, pero ella nunca me contestó. O sea, ya, ¿este man quién es? Sí, obvio. Y pasó el tiempo y un día, así como esparchados cuando andaba uno antes del PIN y eso, en el Messenger allá. ¿Le enviaste un video? Sí, eso. Entonces la vi conectada y hola, ¿cómo vas? Le pregunté, le dije a eso, creo que te pienso sin conocer. No, ya antes, ya empezamos a charlar. No. Bueno, ahí fue cuando le dije, no sé, la saludé y contestó yo, y ahí salimos, nos conocimos, amistad, chévere y todo. Y después ya se ennoviaron. Y después, sí, yo fui el más atacado. Sí, más esperado, mi chiquito. Sí. Soy extranjero de Bogotá. ¿De vos? ¿De la gente de vos o qué? No, yo masa, papi. Sí. Y sí, ahí empezamos. Pero en ese tiempo, pues había conocido como cosas espirituales. Y no sé, en mi interior era como también entender pasos en la vida espiritual. Y nos conocimos y todo, pero en ese lapso de tiempo... Pues me invitó a la iglesia. Como yo le invité a una iglesia. Y me invitó a la iglesia. Pero no éramos así como metidos en eso, no. Yo había conocido unas cosas por unos amigos y ahí fue cuando empezamos a hablar. Y sí, nos ennoviamos, pero fue una relación tóxica un poco. Porque tenía muchas amistades, yo era muy social, Ale no, más de casa, entonces yo quería compartir con todo el mundo, salir, acá pues obviamente era en ese tiempo era el mundo de no, que vayan al 7 de agosto y la fiesta y todo, entonces en un momento dije no, yo voy a dañar a Ale, dije no, entonces la relación fue como, estoy con ella, no estoy con ella, así, y fue horrible, fue muy tóxico.
Y me imagino que te causó mucho daño, ¿no? O sea, esa sí, pero no. Sí, claro, porque o sea, es que fue todo súper rápido porque ni siquiera nos conocíamos bien, o sea, a los 15 días ya éramos novios, o sea, todo fue así Mi como, amigo. Sí, fue sí, todo todo de fue una muy vez. rápido. Ya que no sé qué, a los 2 meses fue que terminamos, y terminamos por, pues, una dirección de Dios, ¿no? Y pues en ese momento yo no lo entendía, yo decía, pero ¿por qué? ¿Cómo es posible que diga que no? Bueno, entonces ahí terminamos y Camilo se fue, luego otra vez me buscaba y a los meses otra vez y sí, no, y yo como que siempre ahí. Y así duró como, o sea, todo ese tiempo fueron 5 años, Fue muy loca esa respuesta. Lo que dice Ale, que una dirección de Dios es porque yo le decía a Ale, yo sé que Dios existe y de alguna u otra forma, para hasta el que no cree, muchas veces dice, uy, Dios mío, háblame. Ujú. Y en ese momento yo le dije, uy, Dios, háblame, porque pues no quiero dañar el corazón de ella, Ya. ¿sí? Tampoco ha tenido un noviazgo, o sea, yo tuve relaciones de pelado, pero nunca un noviazgo con interés. Y dije, no, aquí necesito como la dirección divina. Y pues asistíamos a una congregación, fuimos y oramos, Señor, tú sabes si es el tiempo, si estemos, y Ale sin conocer. Y la ya, charla fue muy precisa, como que no era el tiempo. Ujú. Fue más eso, ¿no? Que no y prohibido, no, nada de eso, nadie nos conocía, nada. Nos sentimos como, uy, no es el tiempo, entonces fue ahí el que no es el tiempo, no sé qué Dios querrá para Ale, no sé qué querrá para mí. Entonces fue tóxico porque como en ese tiempo yo tomaba, yo sí consumía licor, fumaba cigarrillo, normal. Y claro, entonces cuando me iba a mis tiempos de pachanga, Ujú. pensaba en Ale, no, voy a buscar a Ale, voy a buscar. Ah, ok. Entonces iba qué y Ale, emoción. oye, pero tú que no, volvamos, ¿no? ¿Cómo así? Entonces fue ahí ese periodo un poco tóxico. Fue algo muy incómodo, Claro. porque pues uno adolece muchas cosas. Como chino uno está Muchos tratando vacíos, de llenar su muchas... vacío, de pronto no lo llenó en casa. Y yo creía que tener la mujer, o sea, ya se iba a eliminar todos esos vacíos que tenía, mi Mucha sentir, dependencia también. tenía esa dependencia. Entonces, caí como en una dependencia emocional. Porque yo decía No, yo así, también, total, o sea, O durísimo. yo sea, en sí, conclusión se están haciendo full daño. O Uf, sí, sea, mucho, no, ya no, yo ya no lo quería ver, yo ya no quería saber nada de Camilo, o sea, era sí. muy, Y más que yo venía una línea familiar que todos toman. sí. Entonces uno también empieza a ver eso. Como que yo voy para allá. Ah, ok. Entonces, lo mismo, consumir mucho alcohol. Ya después del alcohol, usted sabe que en una fiesta, ay, venga, pruebe, ¿qué Ofrecen lo que tal? sea. Oiga, sí, venga, ¿no? Como por el momento. De pronto no fue que yo voy para la esquina y voy a fumar Ujú. algo, ¿no? Pero sí, dentro de las fiestas, alcancé a consumir cosas y ahí fue como degradándome. Realmente como, vamos a hacerlo cada vez que pueda en esas fiestas. Era como olvidar, como tratar de quemar ese vacío. Y en ese tiempo nos dejamos de hablar. O sea, pum, un momento en que Ale fue la que paró la conversación. Dijo, no, no más, no me busque. Eso fue para mí, Mortal. claro, el rechazo. claro, sí. Yo, ¿cómo? No, sí. Se me está Pues, rechazando a mí. pues más me voy Se para sabe Mundo que se Aventura. Ok. Y más para abajo. Mm, Entonces más consumía, más más tomaba, más todos cosas. los días. Sí, Sí, fue duro. degradando más. Sin darse cuenta, ya estaba, uff. Y me imagino que en el trabajo también le bajaste harto, pues, a lo que estabas haciendo. En mi trabajo, Mm. no, al contrario, sí trabajaba, pero ya llegaba, era alcoholizado, Ah, ok. estaba trabajando y ¿qué hacer? Y nos sentamos ahí Ah, ya. y más Responsable. y... Bueno, muchachos, ¿y cómo es el momento ya de que ahora sí esto va a ser en serio? ¿Qué pasó? Mm, ¿Cómo fue? Ah, no, pues realmente, bueno, ese mismo año que nosotros volvimos a hablar, fue ese mismo año que duramos como unos 6 meses sin hablar. O sea, fue un momento en que Camilo otra vez como que me buscó y también me dijo como que no, otra vez no, no sé qué, entonces yo también como que ya ahí me alejé de súper herida. Pasaron unos meses, no sabíamos nada del uno al otro y yo pues allá en la congregación donde estaba,
yo me fui por allá para una convención de jóvenes, el señor ahí me habló mucho, me mostró lo súper herida que está en el corazón, en la parte emocional. Entonces yo volví acabillado y yo sentía en mi corazón mucho, o sea, como que tenía que sanar esa parte de lo que fue con Camilo, que tenía que buscar, lo que tenía que como cerrar esa vaina. Pero yo decía, no, yo que me voy a poner a buscar, yo no, y para decir a qué me está buscando. Yo decía, no. Yo dije, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, y no lo hice. Y así fue. Yo fui, o sea, en ese momento que Ale estaba en eso, yo no sabía nada de Ale. Resulta y pasa que yo empiezo a tomar más, a consumir más, ya no tomaba un día, si eran 2, ya eran 3 días y así. Y un día pues me levanto así en esa loquera, digo yo, y oro. Digo, Dios, sácame de aquí. Y siento como de Dios, como yo no puedo, porque tú no quieres. Yo no puedo obligar a alguien a hacer esto. Es como el amor. Uno no puede obligar a nadie a amar. Entonces como que eso fue... Y esa vez unos amigos, porque yo empecé a asistir a una congregación esporádico, iba, no, sí, no. Ellos me llamaban, venga, Miguel, sabemos que estás mal, cuente con nosotros, tal cosa. Y ahí empecé yo un proceso. Empecé un proceso a ver problemas en mi corazón, de dependencia emocional, tenía muchas cosas del pasado, falta de perdón, tenía una pelea con mi papá, un tiempo brutal, la economía en la casa, nos achacó muchas cosas que para mí ese fue el refugio. Y ya empecé ese proceso, empecé a mejorar, empecé a tener unos cambios, no fue fácil, porque descontaminarse eso de las amistades, dejar de tomar, dejar el cigarrillo, no fue fácil. Pero fue como tomar decisiones, pero de la mano de Dios. O sea, humanamente no podía. O sea, yo no podía realmente. Y ya cuando pasé ese lapso de tiempo, yo ya estaba bien. Empecé a tener pues una mejor economía, una estabilidad. Y yo me quería ir de la ciudad. Cuando voy a tomar esa decisión, lo mismo. Dios, ¿tú qué quieres? O sea, como dependiendo de qué Dios quiere. Porque yo no sé para dónde voy. Y el Señor me empieza a hablar, me habla y me acuerdo que me dice que Él me iba a mostrar una familia, prácticamente lo que decía la palabra. Familia, pero familia no conozco a nadie, yo estando solo. Entonces me da risa y yo, no, eso es cuando me va a ir de la ciudad. No, malo, yo por allá voy a conocer una gringa o algo. Aquí fue. Pero también en esas palabras decía, no son tus planes, sino los míos. Entonces como que uno desdibuja eso, ok, no son mis planes. Bueno, y ahí vuelvo a ver a Ale de la nada, después de ese lapso de tiempo, y sentí algo. Yo sentía que no se había cerrado el capítulo. Fue en el mismo tiempo que está contando Ale, que no había cerrado el capítulo de lo que sentía. Y lo mismo yo. Hay que cerrar este capítulo. Busqué el consejo, no, siento esto. Vi a esta persona y sentí todo lo que sentía antes. Y siento también esto. Y no, hay que pasar por un proceso. A veces hay cositas que quedan ahí debajo de la arena y uno no las ha sacado. Sí. Y no sana. Entonces hay que cerrar el ciclo, me dijeron, así. Hay que cerrar el ciclo. Y fue como tomar esa decisión y yo la busqué. Yo estaba por un matrimonio, unos amigos en Cartagena. Y en ese momento yo la llamo y no, me desahogo. Empieza a decir todo lo que está sintiendo. Todo. Pero lo primero fue como, le escribí y ella me dijo de una vez, ¿qué quiere? Es que hola, ¿cómo estás con Camilo? ¿Y yo qué quiere? Que me preste 50 lucas. No, mentiras. No, mentira, fue como no, necesito hablar contigo, siento esto de parte de Dios, yo quiero pedirte, primero que me escuches. Entonces, me regué. Me sentí mal, me rechazaste, lloré y todo, diciéndole todo. Y cuando Ale, nada, yo, aló, ¿estás ahí? Sí. No, ¿qué tienes para decir? No, tenemos que vernos. Nosotros nos veíamos hace harto. Entonces, claro, también fue otro proceso. Vamos a vernos, que yo no la vaya a embarrar, vamos a cerrar un ciclo, no sabemos los planes que tenga Dios y así. Y ahí ya nos vemos.
Ahí ya nos vemos. Sí, yo también fui para un viaje esos días. Yo dije, ay, no, yo no quiero. O sea, tenía miedo como de volver a entablar esa conversación con Cami. Pues claro, porque yo también sentía cosas, pero tenía temor también que volviera a pasar lo mismo. Entonces, yo me fui para un viaje, volví y ahí ya nos encontramos. Pusimos una cita, fuimos a tomar un café y ahí empezamos a hablar. Ujú. Y ahí empezamos a abrir nuestro corazón. Sí. Como Y ya hablamos ahí juntos, perdón, como que hubo algo que espiritualmente se rompió cuando uno perdona. Como que yo te perdono, perdóname también, se soltó todo. Y pues ella estaba caminando con Dios, yo también. Pero pues obviamente nada de relación, ay bueno, ¿y ahora qué, amiguis? No, nada, como de como que arreglamos las cosas prevenidos. Y chévere y ya, o sea, como que ya cada uno por su lado. Ya por lo que hemos vivido. Cada uno por su lado. No, o sea, meternos acá es otra vez a embarrarla porque emocionalmente nos vamos a mandar. Pero amigos, amigos, listo, nos hablamos, tal cosa. Y yo no me quedé con esa. Yo dije, Dios hace cosas de la nada. Yo digo, sí, porque yo le pedía mucho a Dios, quería estar con una persona como Ale. Y yo le decía a Dios antes, yo le decía, si no es como Ale, no. Yo decía algo así, porque yo sé que Ale es así en su confianza, algo en su amistad, físicamente, sí, obviamente, de todo. Y en ese momento cuando vuelvo a hablar, yo dije, voy a orar, voy a pedirle a Dios, le pido a Dios como esa ayuda de que me muestre que ella es. Empezamos como ese proceso y empecé a sentir respuestas de Dios. Me decía como mira cómo tú la querías, ¿sí? Entonces había algo muy detalladamente y es que yo quería que alguien supiera lo que yo estaba sintiendo sin yo contarle. Y Ale, cuando me veía, me decía, ¿cierto que tú tal cosa? Psh, o sea, el loco, ¿no? Y para mí eso era una respuesta de Dios. O sea, de las muchas cosas, ¿no? Y finalmente, en locura, yo tuve un tiempo como orando con Dios y pues yo no conocía, la verdad yo no conocía el ayuno, nada de eso. Y me metí como juicioso en eso, en la cosa espiritual, me metí y yo sentí la respuesta de Dios también porque yo le dije palpablemente, le dije, Señor, si Ale es mi esposa, dije, que me muestre, que ella me diga que se va a casar conmigo en un sueño. No sé, yo pensé eso. Bueno, entonces en ese momento, pues orando, pues le digo a Dios que me como una respuesta, pero yo le digo ¿qué? Y le digo a Dios como, si Ale es mi esposa, pues que me diga que me soñó y que nos casamos. Después en mí, pues yo me empiezo a reír y digo, esas bobadas, yo qué hago pidiéndole a Dios esas cosas. Pero después dije, no, sí, Dios, que eso, que me soñó, pero que no me diga que soñó. Así. Y fue como de momento. Entonces me regaló una palabrita al final que decía como que estad quietos y conoced que yo soy Dios. En ese momento cuando escucho esa palabra, fue como el final de la oración y el ayuno y lo que había hecho. Fue muy bonito porque me conecté mucho con Dios esa semana. Y ese mismo día estábamos conversando, y yo, hola, ¿cómo vas? Ahorita hablábamos, ¿qué tal cosa? Oye, te voy a decir algo. Sí, dime, es que te soñé. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Qué soñaste? No te voy a decir. Entonces fue como, o sea, de las mismas respuestas que Dios como que le había pedido a Dios. Y en ese momento me di cuenta que tenía que dar un paso de fe y en algún momento entablar otra vez la relación con Ale, paso a paso. No fue así de una. Y yo no le dije nada, fue como, voy a esperar qué Dios va a hacer en Ale. Como qué piensa ella, porque muchas de las decisiones era porque yo buscaba y un gran porcentaje era acomodando lo que soy para así volvamos. No, esta vez no, esta vez fue como, ok, 50-50 y sabemos que tenemos la paz de Dios. Sí, no fue así, pues digamos Camilo no me dijo nada, pero seguíamos hablando, pero yo así como muy precavida, como que no, como que no crezca el sentimiento, como que no pase nada más. Y así pasó un tiempito hasta que ya Camilo bueno, obviamente por mi parte yo también como que pues oraba y eso pues por el tema de que también como ha habido tanto daño, pues para mí era importante mis padres, ¿sí? O sea, pues porque ya también ellos por parte, ellos también no lo querían, también tenían pues
rencor con Camilo. Claro, ya tenían rayo. Claro, claro. sí. Entonces, para mí era importante, pues, si iba a estar con Camilo, pues que también estuviera bien con mis papás, pues, porque para mí eso no era como negociable. Entonces, yo oraba como que, Señor, como que yo quiero, o sea, no que yo quiero, sino que si esto, pues, es tu voluntad, pues que haya paz en el corazón de mis papás. Y así pasó porque ellos al principio no se enteraban o no sabían que nos estábamos hablando otra vez. Entonces, así pasó y hasta que mi mamá como que se dio cuenta que otras estábamos como hablando y como que uy, como ¿Qué que pasó? uy, otra vez están hablando, ¿qué pasó? Entonces yo pues aproveché y yo le dije, mami, pues quisiera saber si le molesta, si es molesto, si de pronto le incomoda, no sé qué. Entonces pues porque mi mamá es un poquito de carácter y pues yo sé cuando a ella no le gusta algo, entonces ella me dijo, no, no. Entonces le digo, fue como risa. Y para mí eso fue como, uff, como bueno, podemos dar el paso de que ya, como podemos seguir volver a hablar. hablando, sí, como... Y así pasó y de verdad todo se empezó a tornar, pues mis papás bien y eso. Sí, Hasta que ya... y ya fue cuando empecé a tomar la decisión, consejo sobre consejo. Yo le preguntaba a amigos ya de casados de años, venga, yo quisiera casarme, tal cosa. Sé que con Ale podría hacer, pero obviamente pues la idea es una relación firme. Y pasé por ese proceso y de una vez yo le comenté a Ale, mire, me pasó esto, lloré esto, tal cosa, mire lo que hemos vivido. La verdad, me gustaría, sí, tener una relación contigo y pues para casarnos, tal cosa. Ya sabíamos, fue ese proceso y tuvimos ahí como mentores, amigos conocidos ahí como que necesitan, en que podamos ayudarle. Entonces, muy chévere, familiarmente fue como abrir nuestros corazones. Y que en los procesos de restauración y más emocionales se necesitan muchos mentores, ¿no? Sí, O sea, uno poder tener la libertad de abrir el corazón, que lo entiendan, pero también que lo ayuden a direccionar, porque uno a veces está en un mundo caótico, sí. que no sabe qué hacer y demás. Y creo que eso es clave y fue muy clave en sus procesos, ¿no? Sus Sí, mentores, bueno, las claro, pues personas que lo después de todo lo acompañaron. que había pasado. Claro, ¿no? Eso fue cuando ya vemos todo lo que va a pasar, decimos, "Ush, no es en los tiempos". No Y es en el habíamos tiempo sentido de que no era uno, de uno. sí. Claro, ya habíamos sentido, si uno le tiene fe y ora y siente que no es el momento, pues uno acata, sí, pero no, al contrario, no va y mete la cabeza y no, es más rebelde, no. Y ya después del proceso vimos, y cuando tomamos la decisión, se abren muchísimas puertas. Fue todo, o sea, nosotros para el matrimonio no pusimos un peso, o sea, Pues fue sí. loco, desde los anillos, el lugar donde nos fuimos, todo, el El vestido de Ale, vestido, sí, eso la también es loco, comida, sí. o sea, cosas locas, y ahí vemos que eso sobrenatural, como que ser obediente, paga, Ajá. paga. Y ahí, bueno, ya empezamos, y ahí empieza otro ciclo, que es el El matrimonio. matrimonio, ¿no? Y de eso también quiero que hablemos un poquito. Yo quise invitarlos, uno pues porque cuando los conocí creamos como un buen ambiente, pero también sé que ustedes trabajan fuertemente con matrimonios y Sí. eso creo que es un elemento fundamental. Yo creo que una del éxito de que pueden tener en el matrimonio fue una restauración sincera del uno al otro. Ujú, Porque si sí, no, es el día que hoy todavía se estarían reprochando cosas del pasado. del pasado, claro. Claro que ya no pasa, o sea, no pasa. Sí. O sea, definitivamente sí sanó. Y cuando hablábamos fuera de, ahí sí como fuera de cámaras, hablábamos, por ejemplo, el matrimonio, aprender a ser vulnerable. ¿Ustedes qué piensan de eso? Digamos que nosotros, bueno, llegamos al matrimonio, nosotros ya vamos para 8 años de casados. Y bueno, el primer año también, como hablábamos, el primer año fue el acomodo. ¿Qué haces tú? No me gusta que lo ponga ahí. Sí. Sí. Es el tapete va acá. ¿Por qué no bajo el gancho de la toalla? Cosas pequeñitas que... Pónganle cuidado que yo en mi primer año de matrimonio pasé de que me trajeran el desayuno a la cama a yo tener que llevar el desayuno. Creo que por eso fue que me dio tan duro el primer año. Ok, claro. como dijo el presentador, Claro. llórelo, papá. Sí, pero uno empieza, en el primer año siempre es de la adaptación, ¿no? Sí. Sí, claro, es que Y no- después, ¿cómo sienten ello? Uy, no, ahí, bueno, ya entramos en calor y hacíamos muchas cosas. Entonces, ayudamos en un grupo de jóvenes, yo trabajaba en la peluquería.
Sí, lo que pasa es que nos casamos y empezamos con todo, o sea, los dos estábamos trabajando, o sea, eso de que todo el día. Yo estaba en la universidad, estábamos en el Ministerio de Jóvenes, pues estábamos empezando a vivir, o sea, y era como todo a la vez y no teníamos tampoco tiempo pues de ser esposos, o sea, de ser familia, ¿sí? Y así pasó mucho tiempo hasta que ya como que me cansé, o sea, yo estaba cansada, yo dije como que yo quiero parar, como que quiero que dejemos de servir un tiempito, como que empecemos nosotros como pues a conocernos, o sea, como que a construir lo nuestro, como no sé qué, mientras, porque yo estoy cansada, o sea, yo estoy cansada, a mí la universidad, no, o sea, el trabajo no me va para hacer trabajos, o sea, era algo horrible y también peleábamos mucho, o sea, como que no teníamos ese tiempo de habernos conocido después de casarnos. Sí. Y llegamos ya al punto, bueno, ya pasan los años y ya también empieza a cambiar la mente, ¿sí? Ya uno empieza a ser como uno mismo. O sea, como dicen por ahí, tú estás tan enfermo como tu secreto. Y empieza uno a desnudarse, a saber quién es uno, quién es el otro. Y empezaron a pasar cosas ya personales, digamos en mi caso, y pues abriendo mi corazón. Yo tuve muchas luchas en mi pasado con conversaciones, pues, secretas, así, con el tema sexual y todo eso. Y pasó con el momento de que Ale me pilla en una de esas conversaciones y pues fue durísimo, porque obviamente darle la cara y, bueno, ¿qué está pasando? No, mire esto, tal cosa. Eso fue en pandemia. Fue cuando entró la pandemia y pues claro, fue durísimo porque también habían cosas que no nos gustaban del uno al otro y empezamos a sacar nuestros pecadillos ocultos y eso fue pues la odisea. Cuando paso por eso, como dice por ahí mi suegra, es mejor ponerse uno colorado y no morado toda la vida y tocó abrir el corazón. Sí, mire, estoy luchando con esto, me pasó esto, eh, esto y aquello, entonces pues no fue fácil Fue muy porque duro, sí. pues uno piensa que en el matrimonio llega y usted ya no está luchando con nada emocional, sexual, no, nada, uno llega y también sigue con luchas. Y Sí. pues abrir eso, o sea, salir eso en el momento fue durísimo. Claro, llevamos 3 años, pues obviamente uno llega con muchas expectativas muy altas. Para mí Camilo era, mejor dicho, el hombre de Dios, y no es que no lo sea, pero yo en mí nunca iba a pasar eso, o sea, nunca iba a pasar y todo era como perfecto y no, y otros hombres no, pues no, pum, me golpeé. Entonces, claro, uno llega con muchas expectativas y no, pues el matrimonio no es así tan perfecto ni tan bonito, no hay muchas luchas y muchas cosas. Y pues esa situación nos permitió y nos ayudó pues a poder ser vulnerables, o sea, poder abrir más nuestro corazón, poder hablar, mejor dicho, como entablar más conversación, porque no hablábamos, o sea, literalmente no hablábamos, no éramos sinceros, no hablábamos de lo que nos ¿Cómo pasábamos, estábamos? nada de eso. Entonces, eso nos ayudó mucho a poder ¿cómo se dice? Afirmar más como que la relación. Sí, hablábamos mucho de todo, pero nunca, Pero ¿cómo no, estás? sí. No, estoy mal, estoy aburrido, nada. Con el trajín, Claro. llegue, trabaje, coma, duerma, listo, así. Sí. Y claro, pues uno empieza a guardarse sus secretos, las cosas ahí internas, buscar ayuda. Entonces, usted no es fácil buscar, venga, ayúdeme, estoy pasando por esto. Entonces, bajar la cabeza. Y ahí es cuando empieza uno a entender el tema de la vulnerabilidad. Como que uno, aprender a bajar la cabeza dentro del matrimonio no es fácil. Y decir, sí, me estoy equivocando. Otra cosa de la vulnerabilidad es que, digamos, pasar por eso y ya le decir, bueno, te perdono. O sea, no es fácil perdonar No, no algo. fue fácil. Porque O sea, como mujer, lo que pasa es que también en el proceso uno como hombre entiende que para ellas es muy duro. O sea, tocan su identidad como que no me siento valiosa. totalmente, o sea, Y yo, uy, no, pero tú eres valiosa, no, no. Y uno no dimensiona eso. Uno no dimensiona eso. Entonces ahí fue como que ese bache durísimo. Entonces empezamos un proceso. Eso no ha sido fácil y empezamos ese proceso. Queda la cicatriz, pero de esa cicatriz uno ve la vergüenza. De verdad uno ve la vergüenza y obviamente pues las personas que le dimos ese mal ejemplo, o en este caso de mí, pues está mal. Sí, no debe dar ese ejemplo, pero mire las luchas que uno tiene por no querer resolverlas. Entonces por no pasamos por hablar, eso duro, sí. por no hablar.
no comunicarse. Yo les decía ahorita que qué bonito sería uno poder tener charlas vulnerables con amigos cercanos, porque eso nos llevaría a no cometer quizás tantos errores y ocultar tantas cosas que aquí al final sí termina haciendo mucho daño, ¿no? Uf, Y bastante. ojalá pudiéramos tener esa, no posibilidad, sino nos atreviéramos Sí, a personas de confianza, uno decir, hey, mira, estoy luchando con esto en mi matrimonio. sí, O sea, al final, el matrimonio todos vamos a luchar con cosas distintas, pero que vamos a luchar, o sea, eso es una sí. realidad. Y pero saben que es bonito, muchachos, que Dios no desperdicia ninguna historia. Ujú. Y al final ustedes eso que les pasó en su momento y todo el proceso que han vivido en su relación ha servido para que ustedes hoy puedan ayudar a otras familias, a otras parejas, a ayudarse a restaurar, ¿no? Ujú. Y yo creo Sí. que eso es lo más lindo que ustedes hoy pueden experimentar. O sea, ese dolor que sintieron en su momento Ujú. sirve hoy para decirle a una familia que está pasando por un momento de crisis, tranquilos, que nosotros los Pasamos entendemos. por eso. ¿Sí? ¿Y cómo se sienten ustedes ahora? ¿Encontraron propósito en ustedes con Dios allí? O sea, Uy, sí, demasiado. O sea, de verdad que, digamos, en ese momento, o sea, fue ver la mano de Dios porque, bueno, una cosa también es también los actos de uno, pero también ver cómo es espiritual, porque eso también fue muy espiritual. Algo que de pronto no contamos fue que antes de que pasara todo esto, yo también había tenido como unos sueños respecto a eso y tuvo que ver mucho con lo que pasó, ¿sí? Y es que uno también abre puertas y Satanás también el enemigo también se aprovecha de esto, ¿sí? Y de verdad que Dios restauró esto de una manera, o sea, fue difícil, pero yo nunca había como experimentado como perdonar de esa manera, ¿sí? ok. Porque si yo llegué a perdonar fue porque realmente el Señor a mí me habló de una manera, o sea, muy certera del perdón. Y yo creo que eso me ayudó y logré a perdonar a Camilo fue por eso. O sea, por la palabra de Dios, de verdad que Dios me hablaba muy exacto en cuanto al perdón y en saber que yo también soy pecadora, sí, pueda que de pronto me equivoque en otra cosa, pero también estoy pecando, ¿sí? Entonces, esto me ayudó mucho como de pronto a poder avanzar y poder perdonar a Camilo. Fue muy difícil, pero se logró, se logró. Sí, no, y cuando nos hacen el llamado, uno se siente, ¿cómo se dice? Sin experiencia. Ujú. Y porque realmente uno en el matrimonio uno piensa que llega y que ya se las sabe todas. No, o sea, el matrimonio, como dicen por ahí, hay que pasar, para poder pasar, hay que pasar por la cruz para poder llegar a la resurrección. No es fácil. Entonces fue ese proceso de pasar eso, lo duro. Pero eso no quiere decir que uno siga caminando, siga pasando situaciones adversas. De pronto ya en la experiencia ya Dios le muestra a uno cómo ser más maduro, cómo afrontar esa situación. Y llegamos, nos llaman, no, es que quisiéramos que trabajaran con esto, el tema de parejas. Donde estamos, hay unas capacitaciones para parejas, nos capacitamos en 2 de esos grupos, con libros, con multimedia. Uf, muy bueno. Realmente uno dice, uno debe capacitarse para esto, o sea, porque nuestro primer ministerio es en la casa. A veces uno piensa que el primer ministerio es ir a hacer música o hacer esto, no, la casa. Y cuando llegamos ahí, sentimos esa ayuda, ayuda de otras personas, el consejo, y entramos a servir con parejas. Y cuando entramos a servir con parejas, primero fue con parejas jóvenes y parejas en unión libre. Entonces, bueno, era un poquito más fácil, pero ya cuando empezamos con parejas de 30 a 40 De años, Y todo. ustedes todos pollos Y ahí. nosotros no. allá como, ¿qué No, vamos a y decir? empezamos a ir a un grupo y nos dicen como a las 5 semanas menos. No, que si nos dan la charla la próxima, nosotros, Uy, no, nosotros habían como parejas de así. muchos años. Pero Dios hace la obra. Y ese día, bueno, soltamos nuestro testimonio, las cosas que contamos, hubo un tema específico y la gente toca y uno dice, oiga, impresionante. O sea, empezamos que por, no sé, XY historia sobre el tapete
y que nos agarramos por ese tapete y por tal cosa y, uy, yo también lo estoy pasando con mi esposo, que no me abre la puerta o que tal cosa, o que dejó las llaves para arriba o detalles. Y la gente súper tocada, oiga, sí, hay que trabajar esto. Y empezamos ahí con ese proceso de parejas y algo que nos identificó dentro del grupo de parejas fue la vulnerabilidad. Volviendo al punto de la vulnerabilidad. Hablando lo que uno le pasa, o sea, realmente lo que, o sea, yo sé que situaciones como estas también la viven muchas parejas y obviamente no es fácil hablarlo, pero cuando se habla se rompen muchas cosas, o sea, permite que otras personas digan, sí, nosotros también, o sea, como que, no sé, es un poder muy bárbaro. Sí, desbarata todo, como que la gente, oiga, yo también. Sí. Yo pensé que era el único que estaba pasando por esa situación. Esa situación es fea, ¿no? Sentirse que uno es el único, pero cuando uno charla se da cuenta que no es así. Sí, sí. Me gustaría para ir como concluyendo, obviamente acá ninguno es experto. En el sentido del matrimonio nadie es No, nada. Estamos así, en el así va a proceso. funcionar así. No. Sí. Pero sí hay desde la experiencia y también desde la Biblia, desde las escrituras, cómo construir un matrimonio no perfecto, pero sí saludable. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo poder llegar a construir ello? Y también, por ejemplo, en el caso de ustedes que se conocieron casi en su adolescencia, ¿cómo en la adolescencia uno se hace mucho daño normalmente? ¿Cómo restaurar también el corazón en un adolescente que de pronto se cometieron errores y bueno, cómo poder llegar a restaurar eso? Me gustaría que nos ayudaran con eso. Digamos, con las personas, bueno, en este caso como uno como adolescente, digamos cómo yo me sentía y vuelvo otra vez como a rebobinar y es que uno adolece, Ah, ok. Sí. Y uno quiere buscar llenar eso que de pronto nunca lo llenó, nunca lo llegó a satisfacer y el corazón de uno como adolescente es muy rebelde, o sea, uno quiere llevar la contraria. Uh-huh. Y en esa contraria, pues también veía mi reflejo familiar. Entonces uno a veces ve el hogar, familia disfuncional, problemas con un papá, con una mamá, o vive con un tío, donde están los papás, ¿sí? No hay el calor de un padre. O hay padres que están ahí económicamente, ayudan y todo, pero nunca un consejo de hijo, ausencia. Y eso a mí me marcó mucho. Me decía, mis papás, muy buenos papás, ¿sí? Me acompañaron, me dijeron, bueno, a la manera que pronto uno no quería que le dijeran, ¿sí? Pero estuvieron ahí. Pero hubo ausencias de pronto un consejo o a veces acompañarlo en los errores. Como que, ok, te equivocaste, pero te puedes levantar, ¿sí? Entonces fue como ese lapso y entendí que algo que tenemos como jóvenes o los que pasamos por esa etapa fue como entender que el corazón es muy sensible. Sí, esa palabra a mí me marcó, es que guarda tu corazón porque él mana la vida. Sí, cuando uno guarda su corazón y o sea, lo adorna de cosas bacanas como, ok, ¿cuál es mi visión? ¿A dónde me veo en tantos años? ¿Qué tal si yo ahorro? En 10 años tengo esto. No tiene una visión. Uno de joven solamente está lo que sienta el corazón, como dice por ahí la canción de salsa, lo que diga el corazón. Y a veces no, el corazón es muy engañoso. Es muy, muy engañoso. Y creo que eso nos engañó. No, yo creo que es ella y vamos a amarnos y uno cree que vive de besitos, de darse chocolates o de salir en las redes sociales. Y es chistoso. Usted se sienta a ver Instagram y usted ve las parejas maduras, se casan en 2, 3 meses y se separan. No, es que no nos entendimos. ¿Por qué? Porque van con ese ídolo, como que lo que me llene, lo que me dé, porque yo sea, no, y el matrimonio es de sacrificio. Es de mucho sacrificio, es de morir a sí mismo y es casarse no porque yo voy a ser feliz, sino porque uno va a hacer feliz a esa persona. Esa es la matemática de Dios. Y es difícil, uy. No es fácil. Amor, tal cosa. Uy, pero yo quería ir a jugar fútbol. ¿Sí? Bueno, amor. Muchas veces, no, amor, ¿cómo así? No, bro, ya. Entonces, resuélvalo. Usted ya está casado, mijo. Sí. Bueno, y en cuanto a lo de pronto una relación saludable, pues
yo creo que esto lo hemos dicho muchas veces también en el grupo, y es que es la comunicación, ¿sí? O sea, la comunicación es lo más importante, pero también es lo más difícil, ¿sí? Porque sin la comunicación definitivamente no se logra nada. ¿Por qué lo digo? Pues porque, digamos, esto nos ayuda mucho a crecer, pues a poder decir, me siento así, estoy así, tal cosa, a tener esas conversaciones incómodas de las que uno habla. De verdad, esto le ayuda a uno muchísimo, muchísimo a crecer y a poder como, pues, tener estabilidad, porque cuando no tenemos las cosas claras es donde hay mucho conflicto, problema, que es que él pensó, que es que yo supuse, que es que eso llega a la pelea, pero... Y es un lenguaje. O sea, el matrimonio es un lenguaje porque una mujer nació para ser conquistada, ¿sí o no? Y un hombre nació para ser conquistador. Okay. Entonces, cuando, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, digamos, yo llegaba y él estaba de mal genio, sí, tenía algo, y yo lavando la loza, a lavar la loza, porque va que vea que yo hago la loza. Sus actos. Entonces, uno como que compra con la otra persona porque yo hice. Entonces, no, tal cosa y tal, y es que tengo rabia. Pero ya lavé la loza, o sea, no vio que lavé la loza, tal. Y ahí se enchufa uno con otros temas XY, pero uno no se da cuenta de lo que pueda estar pasando ella. Digamos, ella quería ser escuchada, ¿sí? La mujer no va a decir, yo quiero que tú me escuches. No te va a decir eso. Entonces, con el tiempo por eso habla de la comunicación. Las peleas que teníamos, bravísimas, no es que no tengamos peleas, seguimos teniendo peleas por falta de comunicación. Y llegamos y, no, es que me siento aburrida, tal cosa. No era la loza. Es que estaba aburrida en la casa, que no había hecho, que se siente frustrada por tal cosa. Y claro, y uno como no es oidor. No, es uno como... Es cierto que... ¿Ah? ¿Qué dije? Tenga. Perdió. Sí, entonces uno da la pata. Entonces ahí como que uno empieza a entender, tengo que aprender a escuchar. ¿Fácil? No. Entonces sentar, como amor, no, o sea, tiene que tener uno estrategias de conquistar. Pero amor, antes de que me hables estoy haciendo algo acá, porque yo por lo menos yo no puedo dos cosas a la vez. Ella sí puede acá, tin, tin, y acá, y contésteme allá y bájele al arroz. No, son multifacéticas, pero uno no. Es difícil. Entonces, aprenderse a comunicar, también a entender que yo no entiendo de todas las maneras. Entonces, ok, yo voy a decirle a Camilo cuando esté quieto, ¿sí? Cuando no pase la mosca, porque es así, o sea, y lo vemos en los matrimonios. Ay, sí, es que mi marido igual y qué Todas tal. las mujeres se quedan por lo menos que no me escucha. Y los hombres, no, es que me dijo que yo era tal y tal por cual, pues ¿cómo quiere que vea? Entonces, lo mismo, es un patrón y uno dice, oiga, sí, o sea, si tiene las estrategias, va uno bien, o sea, va uno equilibrando como esa ayuda mutua. Sí, comunicarse, ¿no? Comunicarse. Es un gran reto Sí. que no es fácil. Y con los años se van aprendiendo eso. Creo que tú querías decir un texto bíblico, ¿no? Que en algún momento Sí. lo tenías por ahí. Pues es el Salmo 121, creo que todos hemos leído alguna vez algún salmo, así sea el Salmo 91, pero digamos este salmo como que me dejó pensando y como que realmente no nos enfocamos en algo que Dios sí nos muestra. Y sí, obviamente uno decir, sí, busque a Dios, pero mire cómo le dice esta palabra, dice 127. Y dice el versículo 1, dice, si el Señor no construye la casa, los constructores pierden su tiempo. Si el Señor no vigila la ciudad, los guardias pierden su tiempo. Pierden el tiempo ustedes que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento, porque Dios da a quien ama aún mientras duerme. Y muchas veces uno está en el afán de hacer las cosas como yo quiera, no como Dios las construye. Y en muchas áreas. Y hoy en día, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Mucha gente se está divorciando por la plata más que por una infidelidad. O sea, hay estadísticas. Entonces, uno ve a un Dios de orden, ¿sí? Ahorrar, invertir. Y lo hemos visto porque nosotros empezamos al revés, endeudándonos, metiéndonos en cosas que no debíamos. Y eso es otro camino. O sea, son muchas cosas. Y ahí entendimos, si el Señor no construye la casa, en vano. En vano es. En vano es. Y hay hogares.
sea, hay hogares que uno no puede decir, bueno, no conocen de Dios, pero yo, porque pues le dicen a uno, yo veo hogares bien, perfectos. Eso no lo ve así en apariencia. Y sí, triunfan económicamente, todo, pero no se hablan, no se respetan, no se honran, no cuidan sus hijos, no sé. Y en algún momento hay un clic que ¡pum! Se separaron y ya, se acabó todo lo que construyeron, pero llegó a un 70%, un 90%, llega hasta un 99%, pero ese 1% es Dios para la perfección. Y no. ¿Por qué? Porque se les olvida algo importante y es rendirse ante Dios, parce. O sea, rendirse. La humildad. Quiero terminar con esto. ¿Qué pregunta les gustaría que les hicieran, pero que nunca les han hecho esa pregunta? Piensen, no medítenlo. sé. ¿Qué pregunta? Sí. Pues digamos que yo siempre he pensado esto, como que ya no lo han dicho, pero de pronto no conceptualiza uno porque es una respuesta de momento. Y creo que es, ¿qué legado dejarías? Ay, lindo. sí. ¿Qué legado dejarías, sí? Sí, claro. Y yo creo que un legado es que hay que aprender a caer para levantarse. Y eso lo hacíamos cuando montábamos tabla. O sea, si usted monta tabla, papi, se va a caer. Cuando se caía le decíamos, bienvenido al skate. Porque tiene que aprender a caerse. Y a veces, esto también me lo dijo alguien que me parece muy bonito, y dice, uno debe aprender a dejar que la gente se equivoque. Porque usted le da la oportunidad de que se levante. Okay. Cuando tú no das la oportunidad, nada, estás ahí como que, como el mundo nos ve, júzguelo. Juzguémoslo porque es malo. Es que usted nunca va a ver. Y vamos a ver siempre lo malo de los demás, no lo de uno. ¿Sí? Entonces, eso pasa. Bueno, pues estaba pensando, creo que lo mismo porque una vez estábamos en un curso de parejas y preguntaba, la última clase era como que qué legado vas a dejar. Y se lo pone a pensar uno mucho, ¿no? Pero ¿qué? Y yo le decía a Camilo, de hecho, lloramos con esa clase, ¿cierto? Lloramos muchísimo porque decía, si te mueres hoy, ¿qué vas a dejar? O sea, ¿cuál va a ser? ¿Cómo te van a recordar? Y yo decía, uy, muy duro. Pero yo pensaba, porque pues ese es un anhelo de mi corazón, y es que mi familia también llegue a la salvación, ¿sí? Llegue a esa eternidad. Y yo le decía, es que yo, el día que ellos partan, que yo sienta que sé que van a estar con el Señor y también me voy a encontrar con ellos. Y yo decía, quiero dejar ese legado, o sea, que ellos sepan y que ellos también tengan lo que yo he conocido. Entonces, creo que es. Lindo, Okay. lindo. Muchachos, nuevamente gracias. De verdad, esto es un tiempo muy especial. Súper. Esperamos que podamos seguir afianzando la amistad. Sí, esa es la idea. El día que fuimos al apartamento de ustedes, Sí. nos hicieron sentir muy bien. Pasamos como 1 hora y media ya y no nos dimos cuenta. Oiga, sí, fue rápido. Y de verdad, muchas gracias. De verdad que me edifica mucho ese tipo de conversaciones. Yo le dije a mi esposo un día que porque el podcast, y es porque a mí me gusta hablar mucho. Me gusta escuchar muchas historias, entonces Bacano. siempre me edifica mucho. Entonces, nuevamente, gracias por acompañarnos y espero que se hayan sentido cómodos, ¿no? No, gracias, chévere. De hecho, también como que estos espacios así, volviendo al punto de la vulnerabilidad, cuando uno toca estos temas, cambia la perspectiva y eso da esperanza, que eso es lo más bonito, que da esperanza a la gente. Oiga, sí, mire, esta situación yo la estoy pasando, hay algo más. Porque a veces nos quedamos ahí. Muchas veces, como dice por ahí también, sabemos de dónde venimos, pero no dónde vamos. Entonces ese es ese punto. Listo, muy Gracias, bien. muchachos. Gracias a ustedes. Muchas Gracias a cada uno de los que nos están viendo. Le pido el favor inmensamente que usted se suscriba al canal de YouTube y que pueda compartir cada capítulo que sale de Esencia. Esto es un proyecto que nació del corazón de Dios, así que le animo a que usted nos pueda ayudar en eso. Dios los bendiga y que estén muy bien. Todos tenemos una historia que contar.